quiero que salgamos a las 8 de la noche. Shalom. En este momento tenemos acá un pasaje en Tehillim, en la Biblia, Salmos 104, verso 20 al 22. Voy a usar algunas versiones, precisamente por las traducciones. Tenemos que buscar una versión que sea clara y que sea coherente con las escrituras. 104 verso 20, perdón, tal vez lea hasta el 22. Dice: tú ordenas la oscuridad y se hace de noche, en ella andan todas las bestias del bosque, rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Elohim, o sea, de su poder, del poder y la potestad que tienen. Voy a acercar eso. Aquí se refiere a buscan su alimento o su comida. Voy a leer hasta ahí. Dice el verso 22: al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Dice esta versión, se llama la versión de las Américas. Voy a leer la Peshita. Verso 20, perdón. Él hace que oscurezca, oiga, y es de noche. La palabra noche original es la yelá, así se pronuncia, la yelá, la yelá, ye, más bien, no, aquí se suena yela, ¿cierto? Es la noche, sí, pues se ha traducido noche, pero eso significa algo más que noche, por lo que entendemos. Sabemos que estos constructores tienen una ciencia, tienen un código, tienen algo de oro impresionante. Él hace que oscurezca y de noche, en ella rondan todos los animales del bosque, los leones rugen para desgarrar y buscan, ¿cierto?, de Elohim, o sea, de su control, de su poder, su alimento, ¿cierto? Voy a dejar hasta y voy a leer esta versión. Dice: pone las tinieblas y se hace ¿qué? La yelá, o la noche. Ajá. Y en ella rondan todas las bestias de la selva, o dice corretean, rondan. Los leoncillos jóvenes rugen tras la presa para buscar, ¿cierto?, de él su comida, no su alimento. En este pasaje dice, dice, la noche, él hace que oscurezca o que hagan tinieblas, ¿cierto? Y venga la noche, en ella rondan todos los bestias del bosque. Cuando leemos Yohanan capítulo 9, verso 5, dice mención de ese pasaje. Vamos a descubrir algo acá. Cuando empezó la noche, voy a hablar de este mensaje como si no hubiera tocado ningún punto ahora con relación a esto, por causa de que va a quedar entonces registrado, y es bueno que los que lo van a oír por primera vez tengan entonces claridad. Dice: entre tanto que estoy en la Ares, soy de la Ares. Entre tanto que estoy en el mundo, soy del mundo. Ese pasaje, para hablar de las fieras que rondan en la noche,
Mientras Yahshua HaMashiach estaba en Ares, el Or está en Ares. Pero cuando Yahshua HaMashiach, Él es levantado, o se levanta del Ares, ¿cierto? Por el Ruach HaKodesh. Entonces comienza la acción, hubo una acción, pero la acción que comienza no es no solamente la fuerza bruta, siempre hubo la oposición de fuerza bruta. Pero lo que comienza allí es el misterio de la iniquidad. Que Shaul dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Para recordar el texto, como lo dice la Biblia. En el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Cierto? Comienza el accionar. ¿Cierto? Entonces aquí en esta primera vigilia, en la primera etapa, se cuenta desde que Yahshua se levanta hasta el siglo IV, entre el siglo IV y el siglo V. Lo que sucede aquí en esta etapa, ¿cierto? Es semejante, escuchen bien, y hay que mirar ahí la metáfora o la parábola, ¿cierto? De que nos está dando el Tejilí, o sea, el Salmo 104, en el nivel del Brit Hadashah. Aquí ya hablamos en ese nivel, donde se combina toda la Torah, es una sola cosa, pero en un nivel elevado. Allí las fieras, cuando empieza a las fieras nocturnas, cuando empieza la hora de ellos accionar, es más o menos cuando comienza a oscurecerse. Una cantidad de rodeadores no salen sino cuando ya está oscuro, ¿sí? Y cuando hay mucha hambre, ellos salen apenas se está oscureciendo, salen ahí, no los nota, pues. Uno andando los caminos se nota que hay unos que madrugan mucho, ¿verdad? Es porque hay tienen necesidad de alimento y se levantan pronto. Bueno, unos Ruhok de maldad se levantaron muy pronto en los días de Kefa, en los días de Shaul, oponiéndose a la obra, ¿cierto? Pero otros se levantaron en el transcurso de este tiempo, venían a devorar, estaban buscando su presa, buscando apoderarse, buscando tener la presa. Así como en la noche, cuando cae la noche, inmediatamente salen los roedores, salen a rondar, salen a mirar, salen las piedras del bosque a mirar qué pueden encontrar. Pero como es el desayuno para ellos, va a tener que ir un poquito del hebreo. El desayuno para ellos, entonces salen con mucha hambre, con mucha ansiedad. ¿Sí? Mucha hambre porque ellos se llevan todo, digamos 12 horas allá, por decir algo, esperando poder devorar mucha carne. Es aquella bestia que se le dice, levántate y devora mucha carne, allá en Daniel. La tercera bestia. Ese Rujo se viene ahí, tiene 2 costillas, dice que se levanta 2 costillas. Entonces se levanta en este tiempo, se levanta con esa fatiga, con esa ansiedad. Y por eso es que usted encuentra que en ese tiempo hubo unas persecuciones impresionantes hasta que decidió Constantino unirse con los protestantes de esa época, llamase como se llamase, ¿cierto? En esa etapa se cumple la primera vigilia, ¿cierto? La primera que Ashmurra, se escribe así, Ashmurra. Cada carácter de estos está señalando, ¿cierto? En el sonido híbrido, este carácter aquí solo hace una extensión de la A. Realmente debe tener, son 4 caracteres, pero se usa este para extender la Ra, la A de la Resh, Ra, para extenderlo más, porque el Yehudi es gutural, el hebreo es gutural. Entonces, el Alef significa Yahshua HaMashiach, la Shin significa el fuego de cuando el Ruach HaKodesh baja sobre los 120, eso significa la Shin. Significa el fuego, ¿cierto? La Men significa las aguas, pero las aguas limpias, las aguas de arriba, no las muchedumbres, ¿cierto? Y la Resh significa el nivel de la comunidad primitiva, que es el segundo nivel. ¿Comprende? Extensión de eso. Y estas las semillas, ahí está representada, pues, o sea, significa la semilla que ellos iban a sembrar.
la semilla sobre la arena. ¿Me comprenden? Ellos iban a sembrar la semilla, a plantar pues la palabra. Bueno, sí. Entonces, esa Ashemurra o esas vigilias, esta noche está trazada en 4 vigilias. Esta la Yelá o la Yelá está representada en 4 etapas. Nosotros pertenecemos a esta, pero los Shriá, hasta el tiempo en que Roma organizó y se inventó la Biblia y hizo todo esto, sucede en la primera vigilia, la primera estación, y ahí las fieras salían con mucha hambre, ¿cierto? Pero en la segunda vigilia, voy a andar ligero, desde el año 500 hasta el año 1200, desde el siglo V hasta el siglo XII, ¿qué hizo la fiera después de haberse alimentado y haber devorado mucha carne? Hace la siesta, se echa. Fue el tiempo en que la Iglesia Católica tuvo todo el control, el Imperio Romano hizo todo lo que quiso, se asentó sobre la raza humana. ¿Me comprenden? Es la fiera que después de haber casi alimentado con esa ansiedad, se sienta pues, y bueno, estamos mirando el pasaje, ¿cierto? Voy a ir ligero entonces. Y ahí suceden muchas cosas, y ellos hacen muchas cosas, ellos eructan, ellos hacen todo lo que hace una fiera cuando está pues en ese estado, ¿cierto? Amamanta también sus crías y tiene crías, todas esas cosas. Voy a avanzar rápido, ya ustedes pongan a volar la imaginación de lo que es la metáfora, lo que es la tipología, pues dicen los teólogos. Bueno, desde el siglo XII hasta el siglo XVI, ¿cierto? La tercera Ashemurá, ¿cierto? Está reflejada, bueno, aquí me tragué unos pasajes, unos textos, no sé si devolverme o qué, no los tuve en cuenta, unos pasajes que pueden mirar aquí, ¿cierto? Como decir Yohanan 3:2, que es cuando Nicodemo va. Nicodemo representa a los primeros conocedores de la Torah que se convirtieron en la Torah, ¿cierto? Pero aquí en el segundo aparece un Tehilí, el Tehilí Yermayahu 8:8, que sabe que cambia en entrada cambia la Torah en una mentira, y en Tehilí 129 verso 3 es donde dice que sobre mis espaldas araron los aradores, o sea, sobre la Torah, al traspasar la Torah sucede eso. Bueno, la tercera vigilia, la tercera Ashmurra, ¿cierto? Que es desde el siglo XII hasta el siglo XVI, ¿cierto? Se cumple el pasaje de Emisarios 16:25. Es que cumple otro pasaje que a medianoche, ¿cierto? Más o menos se abren las puertas, ¿cierto? Aquí aparece la conversión del hombre de Filipos. Aparece la conversión del hombre de Filipos, ¿cierto? En esta etapa, en esta hora de la noche, ¿cierto? Aparece como un destello, aparecen las acciones ya, los resultados, y la fiera se despierta, claro, comienza otra vez a accionar. Hay como un confrontar contra la fiera, pero en la cuarta vigilia, o sea que aquí es donde viene toda la era protestante, viene todo ese mover, viene todo ese revolcón, ¿cierto? Pero aquí en la cuarta vigilia, desde el siglo XVI hasta esta hora, tenemos el problema más grande. Yo quería pues pasar esto rápido, eso tiene demasiada historia, demasiadas cosas que no puedo hacerlo, lo iba a hacer, pero no lo puedo hacer por el tiempo. Hay demasiada historia en esta, desde el siglo XII hasta el siglo XVI, que viene la era anglicana, la era luterana, es donde entra la Biblia, aparte del Imperio Romano, la Biblia se extiende a otras partes. Es donde la bestia también cría, la bestia da hijas, la bestia, el animal feroz ese que ronda, tiene hijos, recuerden, tiene hijas, tiene dolores de parto y tiene hijas. Los dolores de parto es que se levantan cercas en contra de ella, y esos resultan siendo las hijas de ella, o sea, da luz a esas personitas que se salieron de allá de la Iglesia Católica y formaron su grupo religioso. Eso da luz. Entonces vienen los partos, viene como decir que la bestia, después de haber comido y haberse apacentado, entonces ella comienza a criar, ¿cierto? Lo que sucede pues en una era, en la
la era de las tinieblas, en que las bestias rondan, en que es el dominio de la bestia, ¿cierto? En la noche. No, pero en este tema no podemos hablar en la otra. Sí, claro. Es que aquí es así, aquí los temas son así porque aquí hay que coger más rápido, porque aquí los temas van muy rápido y son muy profundos. O sea, siempre hay que ir así. Yo no le digo que no, que sí, de pronto en un momento, si tú te acuerdas, me dices. No sé si de pronto podamos volverlo a ver, ¿cierto? Pero los temas que vas a escuchar en CD también van así. Bueno, entonces, yo quiero llegar a esta porque aquí donde quiero pues que el Vignadi, porque es que nosotros pertenecemos a esta. Y a esta tenemos que llegar, y es a donde quiero ir apresuradamente. En la cuarta vigilia comienza desde el siglo XVI, que es donde se inventa la imprenta y la Biblia sale por todo el mundo. Pero recuerden que la Biblia es una mala traducción de los escritores, pero se va a recibir como la palabra de salvación. Eso sí se va a recibir. En todo el mundo se va a recibir como la palabra de salvación. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y qué es lo que entendemos ahí? Resulta que las fieras en la noche, ellos tienen dos momentos fuertes donde ellos trabajan demasiado. Y es al principio de la noche, porque vienen con hambre y tienen que alimentarse y tienen crías para alimentar. Y en la última hora de la noche. ¿Por qué? Porque ya si no han cazado ¿usted se ha visto Discovery? ¿Ha visto los animalitos cuando van en cacería? Se llegó la noche, se acabó la noche, se acabó el ciclo de ellos y no han cazado nada. En lo que es los nocturnos, hay uno que es como para la lechuza, eso no me acuerdan de ese, el búho grande ese. Y no han cazado, a veces lo siguen, lo estudian, y no han cazado y están tratando de cazar algo. Y ya está amaneciendo y él no ha podido cazar nada y tienen crías para alimentar. Un ejemplo, ¿cierto? Algo que ustedes entiendan. Así es, entonces ahí es donde se cumple el texto que dice, sabiendo que le queda poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra, porque a Satán ha actuado con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así dice uno de los textos. Revelaciones, sí, en el libro de Revelaciones. No, ustedes buscan el texto, ustedes saben mucho del natural. Entonces, y además para que se esfuercen, todo tan fácil, no, hay que hacerlo así. Entonces, miren, es el momento en que son dos momentos difíciles, duros para la raza humana, el primero y el último. Todos son difíciles. Aquí la fiera está rondando por toda parte, pero no estoy diciendo pues que haya habido relajo para los toldos o aquellos que quisieron hacer lo bueno, porque ya miramos, según la pregunta que hizo María, pues, ¿qué pasó con ellos? Con los de la era medieval, los que no conocieron, todo eso. No, según sus obras, ¿cierto? Bueno, pero resulta que acá la fiera, no dicho, es su último momento. O es ahora o no es nunca. ¿Y sabe cuál es el propósito de Satán? ¿Sabe cuál es? Seguir teniendo el control de todo lo que hay en Ares. Él dice, mío es y a mí se me han sido dados. Pero él sabe que le queda poco tiempo, ¿cierto? Porque viene el momento, dice, de darle se me fue la palabra. Bueno, de darle el Keter al Malaki, al Melech del Olam. O sea, que sea reconocido él, ¿cierto? El Melech de Malak, el Melech de Malak, de Malaquinis de aquí en la tierra, ¿cierto? O el Melech de Reyes de la tierra, el que está por encima, el gran soberano, ¿cierto? Llegará el momento y él está acostumbrado a tener el control del Ares. A Satán dice que él son los reinos y él se los da a quien quiere, él maneja eso, ¿cierto? Como manejan los premios de lotería aquí. Entonces, dice, en esta cuarta vigilia comienza desde el año, ¿qué pasó en el año 1600, en el siglo XVI? Por primera vez traducen abiertamente las Biblias y las expanden por todo el mundo, ¿cierto? Al mundo que puede aceptar y que puede de pronto creer en eso. ¿Y a dónde se apoyan ellos? Dígame, ¿a dónde van ellos a ganar sus súbditos y sus prosélitos? ¿A dónde van? Ellos van a la Iglesia Católica.
no van a los musulmanes porque los musulmanes creen en la Biblia. Ellos no van a los judíos porque los judíos no reciben, no creen en la Biblia. En la Biblia que te hace Roma, no. Ellos creen en la Torá. ¿Ellos a dónde tienen que ir? Tienen que ir a ser los 2 veces más hijos del demonio a aquellos hijos de Roma. A eso es lo que tienen que ir. Porque son los que únicos que les pueden aceptar la Biblia como la palabra del lado, porque están en la confusión, están en el efecto Babel. ¿Qué comenzó en el año 350? El efecto Babel comenzó aquí, en esta primer vigilia. Y ya estamos hablando de la cuarta vigilia. Eso viene a suceder. Claro que de todas maneras en Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 en adelante, verso 10. Dice que con gran poder y milagros y señales y prodigios mentirosos, ¿cierto? Para que crean a la mentira. O sea que por eso es que a veces vemos que hay los milagros y hay gente que se convierte a esas sectas, ¿cierto? A esas sectas, para que se cumpla esa palabra. Aquí en Meir capítulo 13, verso 35, no estoy seguro cuál de las versiones leer, voy a leer esta vez. O sea, Marcos, si leemos en una Biblia puedes leer en Marcos capítulo 13, verso 35, dice 13 o 12. 13, 35 y 36, dice: estén pues alerta, porque ustedes ignoran cuándo vendrá el Adón. ¿De qué? De la casa. ¿Qué significa la palabra o el carácter dale? Por favor, Doldó Berrocal. Él tiene el micrófono allá, por favor. ¿Qué significa el Dalet? No, en una sola figura. El Dalet o el carácter Dalet, ¿qué significa? ¿Significa casa? Bueno, solamente quería confirmar. Significa casa, ¿cierto? Significa casa. Escuche bien la palabra, hay que leerla a través del Brit Hadashah, porque ya se habló fue eso. Puerta. Puerta. Camino. El Dalet. Puerta. Puerta. Casa es Bek, ¿cierto? Bueno. Entonces dice, voy a leer desde el verso 3. Estén pues alerta, porque ustedes ignoran cuándo vendrá el Adón, ¿cierto? El soberano, o sea, de la casa del bebé. Si por la tarde o al mediodía, o cuando, dice aquí, o cuando el gallo en la madrugada, o cuando canta el gallo en la madrugada. O a la madrugada. Resulta que este es el de la madrugada. Pero no se olviden que antes de que el gallo cante, ¿cierto? Lo habrán negado 3 veces. Porque solamente al final es donde se iba a conocer el nombre de Demet, el único nombre a nivel mundial, pues, ¿cierto? Todos los que están construidos en estas vigilias de la noche lo negarán. Todas las religiones que están construidas en base a estas 3 vigilias lo negarán. Solamente los que están construidos desde el orbe, o sea, desde el día, son los hijos del día. Dice, nosotros no somos hijos de la noche, sino hijos del día. Entonces, ¿desde dónde partimos? Desde el orbe. Partimos desde el Beshorak. No de acá. Aquí en la era tercera nace la iglesia, las iglesias cristianas. Los protestantes, otras iglesias, otras religiones, los budistas, los musulmanes, los protestantes. El G12 aquí ya es donde se hace lo peor, se revuelve todo, se juntan todas las bestias. La tercera bestia se junta para formar la cuarta bestia, que es llamado en la Biblia el anticristo, pero que nosotros sabemos de que no es anticristo, sino antimashiach.
una antimashiach. Porque cuando yo digo que Cristo no es, que Jesús no es, yo me convierto en un anticristo, ¿cierto? Las escrituras no hablan de eso, las escrituras hablan de un antimashiach, anti-hamashiach, ¿cierto? Entonces, aquí se juntan todas las bestias para irse en contra del Mashiach, y donde se forma el anti-Mashiach. Todas estas bestias se juntan, y todas estas eras se juntan, y todas estas religiones se juntan. Todos los dogmas que nacen en esas se juntan para formar el anti-Mashiach, ¿cierto? Y ahí, entonces, es donde vienen a negarlo. ¿Por qué? Porque aquí en estos últimos tiempos, dice, en aquel día, Hashem, el nombre, será uno en toda la red. Dice, reinará, o sea, será Melech en toda la red. Él será único y único su nombre. Porque los de acá son del Olam, vienen de Or y son de Or. O alguien me dirá, entonces los de acá no. Acá en esta generación, literalmente, puede haber gente que su emuná está basada en doctrinas y en dogmas de la segunda vigilia. ¿Me comprenden? O de la primera vigilia, o de la tercera vigilia. No. Tu vigna debe ser del día del Hamashiach. Mientras yo estoy en el mundo, Or soy. O sea que no hay tinieblas a los que vienen con el final. Entonces nosotros ¿qué? Cavamos y cavamos hasta llegar a la roca. Para que nuestro vigna no sea de la tiniebla, no sea de la noche, sino que sea de la roca. Cuando Yahshua, hay un texto de mucho esplendor, cuando Kefa dice, tú eres el Mashiach, el Ben Elohim del Jaim, o sea, traducen el Hijo de Dios viviente, que es una mala traducción, así la gente lo entiende. Entonces, después de que él termina de decir eso, Yahshua le dice, ajá, yo te lo voy a leer eso. Verso 20. Entonces mandó a sus discípulos, verso 20 del capítulo 16 de Mateo capítulo 16, verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie hablaran de su identidad, que él era Yahshua HaMashiach. Dice, Ben David, la roca. ¿Sí comprenden? Pero como se tragaron esa frase en la roca, que él era la roca, entonces todo el mundo pensó que Pedro era la roca. Como él le dice, sobre esta roca, entonces la gente piensa que Pedro es la roca. No. Él está diciendo, a nadie diga que yo soy Yahshua HaMashiach, la roca. Que es hasta donde nosotros teníamos que cavar y no quedarnos en las enseñanzas o doctrinas de estos tiempos de tinieblas, sino ir hasta la roca. Esta generación es la que se levanta ya, vuelvo a reinar el texto que lo repetía al rato, Daniel capítulo 2 verso 44, le habla de esta generación. Pero aquí se hace más duro. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque usted y yo estamos aquí en esta cuarta Ashurra, cuarta vigilia. Y usted no sabe, usted ya sabe que no viene en la tercera, no viene en la primera, no viene en la segunda. Él no viene ahí. Ahí es donde lo negamos, ahí es donde nosotros vivíamos. ¿Me están entendiendo? Estoy hablando en el Brit Hadashah, en el tercer nivel. Él no viene en esta vigilia, él no viene con lo que Roma enseñó. No. Él no viene con el budismo, con los musulmanes. No, él no viene con eso. Él no viene con los protestantes del siglo XII al XVI. No. Él no viene ahí. Él viene en la madrugada, después que lo hayan negado. Los que no aceptaron el Ahabat del Emed, que traduce más traducido el amor de la verdad. Como no saben, como Ahabat no es lo mismo que amor, entonces el entender se queda vacío. Y piensan que es ese apego, que es esa emoción. No han recibido el oxígeno del Olam, la facultad de comprender la Torah, Ahabat. No han recibido eso, ¿cierto? Del Emed,
Porque hay una sola Emed, que es de lo que hay en la tierra no es verdad, pero no es Emed. Y yo lo he explicado muchas veces, pero tengo necesidad de explicarlo por los que han venido por primera vez. Esto es verdad, pero no es Emed, ¿cierto? Porque si lo pongo al juego, ¿cuánto me dura esta verdad? Que 5 minutos, 10 minutos, ¿cierto? Mientras se consume. La Emed no, permanece para siempre, dice: yo soy el Emed, permanece para siempre. Shalom. Entonces, eso, vamos a descubrimos todo